tercer ciclo de charlas federales aquí en la Banda. Celebramos con esta serie de conferencias y de conversaciones el 10º aniversario de nuestra asociación, y además sellamos un pacto de colaboración con la librería y con Víctor y Mariana, también en un abrazo con Citizens for Europe, una sociedad cívica pues, que impulsa los derechos de la ciudadanía europea. Y siempre hemos insistido en que el federalismo no es simplemente una arquitectura de Estado, sino que además tiene valores de cultura y valores morales y valores políticos. Y por eso, en fin, creemos que el diálogo abierto entre las diferentes sensibilidades es útil para caminar hacia el que creemos nosotros es el único proyecto común que le queda a España, si es que aún creemos en un proyecto común. Los federalistas creemos en un proyecto común, que no es, desde luego, ni la recentralización ni la dispersión autonómica en la que estamos ahora, que parece más bien un reino de taifas, sino realmente estamos por un Estado federal que, más allá de que nuestra asociación tenga su origen en un contexto más social y que nos apelliden de izquierdas, estamos realmente convencidos de que si no hay un pacto transversal de Estado, pues el federalismo nunca será una realidad. El título genérico de estas charlas es Un momento federal en Europa, y creemos que sí, que es un buen momento para hablar de federalismo en España y de federalismo europeo. De hecho, como sabéis, Europa empieza su unidad con el Club de Roma hace ya 70 años, pero lenta pero progresiva e imparablemente ha recorrido un camino hacia la unidad. Lógicamente ha habido muchas dificultades por el camino, las seguirá habiendo, pero nadie puede poner en duda que desde los años 60 al siglo XXI ha habido un camino claro hacia una progresiva unidad de los países que conformamos la Unión Europea. Y aún diría más, en los últimos 3 años, con 2 acontecimientos inesperados, como fue la COVID-19 y la guerra de Ucrania, ha habido, creemos nosotros, un impulso en el ideario federal en Europa y en los países europeos. Tenemos, como dicen ahora, la policrisis, ¿no? Las Fs de Fuel, Food and Finances, ¿no? Son 3 puntos críticos en los que estamos en estos momentos y que no vamos a poder resolver aisladamente los diferentes países de la Unión. De ahí que sintamos como, dijéramos, como no hemos sentido quizás nunca, este impulso hacia la Unión Federal. La sanidad dentro de esta policrisis ha sufrido lógicamente más que otras áreas, o por lo menos igual, porque la pandemia ha puesto de manifiesto en muchos países, incluso nuestro por descontado, los puntos débiles que aún tiene Europa y en general el mundo en el tema sanitario. Empezando por la OMS y acabando en las compras, pues ha habido una serie de cuestiones que han puesto en el orden del día, por decirlo así, en la agenda, algunos puntos críticos. Por ejemplo, yo resaltaría que en nuestro país la polarización política ha minado un poco la confianza de la ciudadanía en los políticos y en las medidas. De hecho, al principio de todo yo recuerdo que había diferencias muy claras entre las diferentes opciones sanitarias en función de la creencia y del voto político que tenían los españoles. El segundo es la ausencia, que también es obvia, la ausencia de un sistema adecuado de control de la salud pública y de la vigilancia, carencias en los sistemas de información, que lo vimos desde el primer momento, las trabas de las comunidades autónomas a compartir mecanismos de compras unitarias y la crisis asistencial. Además, fijaros que ahora estamos en un contexto donde precisamente las huelgas masivas en España de los médicos y de las enfermeras y enfermeros está copando las primeras páginas de todos los periódicos. Es decir, que esto ha sido, desde mi punto de vista, una especie de puntilla a los déficits estructurales que arrastraba la sanidad española desde hace muchos tiempos. Total, que hay una serie de interrogantes que hemos intentado responder, o por lo menos adresar, como decimos en catalán, en esta charla. ¿Cuál es el estado actual de los mecanismos de coordinación entre los diferentes territorios del país?
¿Qué ventajas y qué retos afrontan los sistemas centralizados versus los descentralizados? ¿Es posible diseñar un modelo consensuado para realizar compras unitarias, tanto en España como en Europa? ¿Es necesaria una nueva ley de sanidad que aborde el papel del Ministerio de Sanidad, de las agencias de evaluación y del personal sanitario en el contexto de esta nueva territorialidad? ¿Y cómo puede pensarse una agencia de salud pública en el contexto de esta diversificación autonómica? Para abordar estos temas, que en cierto sentido conectan la crisis postpandémica con los deseos de futuro y federalistas, hemos traído a tres personas que creo que pueden iluminar los diferentes interrogantes que hemos mencionado. Alex Ramos es especialista en medicina preventiva y salud pública y es máster y experto europeo en formación de formadores. De hecho, estuvo mucho tiempo en el Colegio de Médicos de Barcelona haciendo los cursos de formación continuada. Es secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, muy de moda en estos momentos los sindicatos, ¿no? Y en la actualidad director del área de posgrado y formación continua en Ciencias de la Salud en la Universidad de Nebrija, y es fundador y vicepresidente de Societat Civil Catalana. Miquel Porta es investigador y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública del Instituto del Hospital del Mar, de l'IMIM, y catedrático adjunto de Epidemiología en Carolina del Norte y Nueva York. Y acaba de publicar Epidemiología Cercana, que es un libro que trata de acercar los conceptos de epidemiología básica a la ciudadanía general. Y finalmente, Vicente Ortún, que dijo que era... Cocinero antes que fraile. Cocinero antes que fraile, que es médico, pero especialista en medicina, perdón, es economista y la mitad de su vida profesional en diversos sectores hasta que aterrizó en la Pompeu Fabra y actualmente es catedrático emérito y contratado en el Departamento de Economía de Empresa. Y sin más dilación, pues empezamos con Alex, que nos debería comentar un poco cómo está en estos momentos o cómo lo ve desde una perspectiva sociopolítica el tema de la coordinación interterritorial en nuestro país. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias a Federalistes d'Esquerra, gràcies al Toni. Ara està feliçment jubilat, però molt productiu, i veig que publicant llibres molt interessants. I bueno, acompanyat amb el Miquel Porta i amb el Vicente Ortún, recomano aquest llibre, i també és un moment oportú, el del Miquel, i amb el Vicente pues, també és una persona que admirem els que aportem a l'àmbit de la salut amb una gran aportació. Bien, yo quería hacer esta aportación complementaria a Miquel Porta, un experto en salud pública, a Vicente Ortún en tema de economía de la salud, gestión sanitaria, pues la visión sociopolítica y también mi experiencia personal en el ámbito, dedicado 30 años a la formación continua, formación médica continua en el Colegio de Médicos, actualmente en una Universidad de Madrid. Y bueno, allí me gustaría explicar posteriormente la experiencia federal del ámbito de formación médica continuada, que la gente no lo conoce y realmente fue una experiencia, prácticamente mi inicio profesional fue en eso, ¿no? Como se formó un sistema federal de acreditación de actividades de formación continua. Lo explicaré posteriormente. En la primera parte quería un poco pues ubicarme y luego hacer propuestas en la fase posterior y también explicar esta cuestión concreta, ¿no? Que yo he vivido, digamos, profesionalmente. En primer lugar, bueno, pues antes de focalizar en la sanidad federal, pues evidentemente desde el helicóptero tenemos que ver si el sistema en el país pues evoluciona realmente hacia un sistema federal, porque evidentemente no se puede hacer una parte si la totalidad en el Estado no está hecha y también a nivel europeo es lo que aspiramos, ¿no? Federar creemos que es una buena solución para los problemas complejos que tenemos actualmente.
Bien, federación, ¿qué es? ¿No? Son, como bien conocéis aquí en esta casa, Federalistas de Esquerra, es pues una unión entre pueblos, entre partes distintas que tienen la voluntad de unirse para hacer más fuertes con esa unión, respetando las identidades de cada uno, es decir, unión de diversidad, como los americanos en su inicio federalista, su máxima fue esa, la unión en la diversidad. Dos comunidades, dos pueblos o varias deciden juntarse porque así harán las cosas de forma más fuerte, pero respetando las diferencias. Luego podemos hablar entre desigualdades que hay que corregirlas siempre y las diferencias que se tienen que respetar. Bien, en cuanto al ámbito sanitario, pues bajando un poco desde el helicóptero, pues en España, desde el año 78, pasado un largo periodo negro para nuestro país, pues construimos una constitución a partir de la cual unos estatutos de autonomía, y se empezaron a realizar las transferencias sanitarias a partir del año 80 por Cataluña, el País Vasco, etc. Fue un proceso entre el 80 y el 2000 de transferencias sanitarias desde el Estado hacia las comunidades autónomas. En el año 1986, como sabéis, nuestro añorado Ernest Lluch pues llevó a cabo la Ley General de Sanidad, que fija las bases de nuestro sistema sanitario actual, que pasamos de un sistema de cotizaciones de la Seguridad Social a un sistema universal para todos los ciudadanos, de atención integral y caracterizado por la equidad en cuanto al acceso al sistema sanitario, independientemente del nivel socioeconómico de cada uno de nosotros, pues no tendremos una limitación de acceso. Muy bien, la Ley General de Sanidad fija unas bases y además nos recuerda que es importante la investigación, que es importante la promoción de la salud, que es importante la salud pública, que es importante los sistemas de información. Todo eso es importante y nos lo recuerda esta ley. Han pasado pues todos estos años del 86 y sobre todo en los últimos 10 años hemos tenido una gran crisis económica desde el 2008 con la crisis de Lehman Brothers y con la pandemia, la pandemia tan bestia que hemos tenido, que estos sí que han sido dos sacudidas impresionantes y han dejado el sistema sanitario en los huesos, ¿no? Lo sabemos todos. Bien, federalismo, FAEDOS, pacto, alianzas, al mismo tiempo también hay una raíz de fides, que es de confianza, es decir, cuando se empieza a colaborar, teóricamente, si hay lealtad, con el tiempo se genera confianza, ¿no? A pesar de que en nuestro país pues a veces no ha ocurrido siempre, ¿no? Además sabemos que hay muchos tipos de federación y no es lo mismo la americana, que es una agregación de 13 estados originarios confederados, luego se unen, y la confederación helvética, que tiene una antigüedad de 1200 y pico, hasta 1840, que se convierte en federación, ya no es una confederación helvética. Y por ejemplo tenemos Canadá, que es también un país federado modelo. Bien, los americanos se unen agregando estos territorios y tienen una sola lengua, en principio. Los suizos tienen varias lenguas y además tienen varias religiones. Los canadienses pues tienen otras particularidades. ¿Qué quiero decir con eso? Que modelos federales hay muchos y distintos, no son cosas clónicas. Y entrando ya en materia, pues España hoy, en cuanto a la coordinación interterritorial en el ámbito de salud, pues yo creo que se han generado una serie de problemas, a pesar de que fue un cambio impresionante la ley. Los problemas generados, yo creo que fue este Big Bang autonómico, en el cual desde la explosión inicial pues
nos hemos separado en 17 entidades, más 2 entidades pequeñitas, las ciudades autónomas, de tal manera que nos hemos centrado en descentralizarnos, pero no en colaborar, no en cooperar, y nadie se acuerda de que tenemos que tener lealtad y lo que haga bien uno se puede beneficiar el otro y el todo. Es decir, replicamos, duplicamos recursos de tal manera que ahora toca una pansada, ¿no? Es decir, yo creo que Big Bang cada vez más separados, ahora lo que toca es colaborar, cooperar y ponernos a refundar esta nueva etapa, porque realmente lo que ha ocurrido es muy potente. Hay algunos artículos recientes de Tony que yo estoy completamente de acuerdo en la mayoría de conceptos que ahí se dicen, y bien, además también en el sistema actual, que ahora hay que revisar, también está muy focalizado en la medicalización de la vida, ¿no? Es decir, muy hospitalocéntrico, muy de especialidad, que consume 60 y pico % de los recursos. Es muy importante, por supuesto, que cuando estamos enfermos lo que queremos es una solución a nuestro problema, por supuesto, pero la atención primaria tiene aproximadamente un 14% de consumo de recursos y realmente es la puerta de entrada del 90% de los actos de salud en nuestro país, por lo cual está desatendida la atención primaria. Tendría que llegar a un 25%. La medicalización de la parte hospitalaria, especialización, tenemos que sumar del 16% de las prescripciones farmacéuticas, llegamos casi al 80% con ese tema. Y la salud pública, la gran olvidada, 1 o 2%, nos lo diría en todo caso Miquel, y nos hemos acordado cuando truena con el COVID, que realmente ahí hay que apretar fuerte, y ahora han pasado 2 años. Y no sé si cuando nos rasgábamos las vestiduras hace 2 años, si nos hemos olvidado de todo aquello que queríamos hacer y resolver, ¿no? Todo es tan efímero, todo es tan rápido, y actualmente yo creo que se han quedado por el camino bastantes cosas las ganas, por lo menos la Ley de Salud Pública aprobada en el 2011 y que se tiene que impulsar la nueva escuela, la Agencia Española de Salud Pública, que es una herramienta muy, muy importante, pues eso es lo que tendría que ponerse en marcha, ¿no? Por lo tanto, la OMS, ¿qué dice? La OMS nos recomienda que tiene que haber un nivel de asistencia sanitaria de más alto nivel para todos, que se tiene que respetar al ciudadano en su autonomía, en su confidencialidad de datos, y que además esto se tiene que hacer con sostenibilidad económica. Claro, eso es fácil decirlo pero realmente tiene razón, pero eso luego hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto que todo esto lo que requiere es sostenibilidad del sistema y además solidaridad y redistribución, y neutralizar con niveles de compensación lo que haga falta, porque la financiación es fundamental, ¿no? Aquí tenemos 2 expertos de ambas materias, y yo me quedaría aquí porque luego sí que querría hacer propuestas. Luego quería hacer una serie de propuestas que he obtenido a través de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Ahí están las 17 autonomías con los 17 sindicatos. He hecho una pequeña consulta y me han trasladado, y os las quiero trasladar. Y luego también la experiencia esta de un sistema federal de acreditación de actividades de formación médica continuada, que no es conocido más allá de los que nos hemos dedicado a la formación continua, pero es un ejemplo federal muy interesante que os explicaré. Gracias. Miquel o Vicente, ¿alguna cuestión sobre coordinación interterritorial? Hombre, ¿Qué os parece? Coge el micro, Vicente. Perdoneu, aquest micro... Que no sé... Baixar una mica, hi ha una ressonància terrible. ¿Sí? Sí, pero que no es el problema más importante ni de lejos. Es un contrasentido que un Consejo Interterritorial no tome decisiones que sean vinculantes para las comunidades autónomas. Esto hay que abordarlo de forma inmediata. Pero en cuanto al valioso solar del Paseo del Prado, quizá mejor sacarlo a subasta. Hace tiempo que está lleno de funcionarios que la mayor parte de ellos no sirven para nada. La descentralización en sí tiene más beneficios que ventajas.
en general, no solo las comunidades autónomas, sino en la gestión de la sanidad. Hay que aproximar la decisión a la que tiene la información, sea el clínico, el gerente, el cirujano, quien sea. Había tenido un articulito, porque siempre parece que si traes artículos te hacen más caso. Está publicado hace poco por una catedrática de Erasmus, de Rotterdam, que dice que la descentralización, medidas sobre productos, resultados sanitarios, pese a los inconvenientes... Luego de esto hablará más. Bueno, pues ya no digo nada más. Pero tú qué dirías, Vicente, ¿tú qué dirías sobre en pocas palabras, cómo ha funcionado la Comisión Interterritorial durante la pandemia? Hay que darle más fuerza, hay que darle más poder ejecutivo. Hay que hacer el vinculante, claro, obvio. Hacer estas peleas de callejeras son impresentables, como los atos en la calle. Miquel, ¿algo sobre coordinación interterritorial? Sí, si quieres empalmo porque sí, algo quería decir de esto. Claro. Bueno, buenas tardes. He retomado 5 ideas que escribí hace 2 años, porque no está mal retomar ideas que pueden quedar perfectamente en el olvido y en unos momentos que, aunque son dramáticos desde todos los puntos de vista, por la destrucción que está deliberada, ¿no? Estratégica y deliberada que están sufriendo componentes del estado del bienestar y entre ellos la sanidad, sobre todo en ciertas zonas de España, y también dado el contexto europeo, que solo nos faltaba la crisis energética, etcétera, la crisis climática, pues está claro que uno pensaría que el ser humano tiene las capacidades de progresar, pero bueno, esto también es un examen sobre las posibilidades de los cambios y en qué momentos se suceden, etcétera. Bueno, estas 5 ideas son las siguientes, luego diré algo más aparte de ellas, pero muy poco más de momento. Hay una idea que es intuitiva pero que no termina de entenderse bien, en parte porque no la contamos bien, y en parte porque es compleja, y en parte porque no es agradable de escuchar, aunque parezca muy simple y neutra, y es que la pandemia no es el simple resultado de sumar ni tampoco de multiplicar el problema que con la COVID-19 ha tenido y tiene cada una de las 17 comunidades autónomas. Es más que esta suma o que esta multiplicación. Bueno, hasta aquí dices, sí, algo debe de haber de verdad en esto, pero no lo termino de ver, ¿no? El hecho es que la pandemia, y como muchos otros problemas hoy en día, tiene una dimensión supraautonómica, que es más que esta pura suma. Igual que podríamos decir que la tiene una dimensión supraestatal. La segunda idea se entiende muy bien y yo creo que es potente, y es que ninguna comunidad autónoma puede defender sola el bienestar de su gente. Pero nunca escucharemos a un presidente autonómico decir esto, porque parece que los votos vienen precisamente de decir lo contrario. Ninguna comunidad autónoma puede defender sola el bienestar de su gente. Entonces dices, bueno, a lo mejor con esto entiendo mejor algo de la primera idea. Y de hecho esto también es un llamamiento a esto tan antiguo como la humanidad, y es un llamamiento a de tu interior qué sale, qué surge, qué resuena, qué has aprendido realmente, ¿no? Un esfuerzo un poco de meditación y de reflexión sobre lo que cada uno ha aprendido, y cada uno quiere decir también cada organización ciudadana y política y empresarial, etc. La tercera idea es que es irresponsable y desastroso, en mi opinión, que una comunidad autónoma defienda solo lo suyo, cuando para ello necesita cooperar lealmente con las demás, y cuando su obligación es defender a la totalidad de la población y de la economía del Estado. Es irresponsable que una comunidad autónoma defiende solo lo suyo, entre comillas. Sin embargo, el marketing político se basa exactamente en lo contrario. Bueno, para eso las sociedades tienen otras instancias, redes, etc. Esta necesidad de cooperar lealmente con las demás ha sido objeto y puede ser objeto de mayor pedagogía. Fíjese lo que logramos cuando cooperamos. De hecho, muchas veces hemos escrito, yo lo hice hace mucho tiempo, y en este caso de la mano de mi amigo Xavier Arbós, catedrático de Constitucional en la UB,
mostrando ejemplos de salud pública, como por ejemplo hay una cooperación invisible y de hecho en parte clandestina entre comunidades autónomas gobernadas, por ejemplo, por el PP y el gobierno vasco en cuestiones técnicas, o con las comunidades autónomas porque los cazadores vascos van a cazar a las comunidades de Castilla y entonces pueden expandir la brucelosis, o como es más barato utilizar los equipos de espectrometría de masas que tiene el gobierno vasco, y esto se hace, o como el gobierno del PP regalaba programas de vigilancia epidemiológica, porque si se lo gasta uno, ¿por qué no lo va a repartir a las demás? Pero esto no tiene la visibilidad política, en parte por intereses muy cortoplacistas, ¿no? La cuarta idea es que cada comunidad autónoma debe asumir las responsabilidades que tiene más allá de sus fronteras. Esto a veces ya pone nervioso a alguna gente, que me dice que si no estaré pensando no ya en un Estado federal, que les parece muy peligroso, sino en un Estado confederal. Como yo de estas cosas no sé mucho, la verdad es que digo, no sé, ya veremos, no sé lo que digáis, ¿no? Pero he aclarado que esto no era una provocación, porque es objetivo que cada comunidad autónoma tiene responsabilidades que van más allá de sus fronteras. Es obvio, en el tema de la pandemia ha sido, en este sentido, un ejercicio pedagógico muy potente, pero en cuestiones de política social, de migración, de turismo, de todo, ¿no? Y luego, otra idea, la quinta y última, y es que a ninguna comunidad autónoma le va mejor con una gobernanza estatal débil. No hace falta que insista entonces. Entonces, pregunta, la pandemia y el estado general del mundo y de esta crisis y estas sindemias que tantas veces hemos ido contando, esta multiplicación que tienen las causas y los efectos de la crisis climática, de la crisis energética, migratoria, económica, etc. ¿Qué aprenderemos? Bueno, está bastante claro que el inmovilismo es ruinoso. Por ejemplo, no cambiar ciertas leyes, no cambiar la Constitución, provoca ruina. Esto está claro. También está claro que la recentralización es inviable o indeseable. Y yo he escrito que ni siquiera José María Aznar se atrevería a ello, no digamos muchos otros gobernantes del PP. En parte por lo que ahora decíais de las ventajas de la descentralización. Entonces, creo que uno de los retos es que hagamos más pedagogía de los efectos de las políticas, no del marketing, ni siquiera de las propias políticas, sino de sus efectos. Porque se hace mucho énfasis en los procedimientos, incluso en las estructuras, pero poco en los efectos de las políticas. Pero de nuevo, apelo a lo que hayáis vivido y aprendido de la pandemia al respecto. Yo he criticado en varios artículos no solo que las decisiones del interterritorial no sean vinculantes, tampoco lo son las de muchas comisiones, teóricamente más técnicas, como la de salud pública. Esto evidentemente es un disparate, tengas la ideología que tengas. Y he criticado que no había documentación sobre los datos previos a las decisiones del Consejo Interterritorial, de dónde procedían los datos, qué análisis se habían hecho, que a veces son muy complejos, cuáles eran las decisiones que se tomaban realmente, más allá de su escenografía con las banderas y todas estas cosas, cuál era su ejecución y cuál era su evaluación, ¿no? Entonces, para mí, para que me entendáis mejor, un referente importante en estos tiempos es el trabajo que ha hecho un grupo que conozco bastante bien en la Universidad de Harvard, que ahora últimamente han creado un laboratorio de análisis causal que se llama Causal Lab. Y ellos han investigado prácticamente en tiempo real los efectos de distintas políticas vacunales en poblaciones de Israel y de otros tiempos, de otros países. Y con esto quiero decir que a veces los métodos de análisis son muy complejos, pero están al alcance de las instituciones, ¿no?, que puedan hacerlo. Entonces, dos notas finales, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que estaré. Dos notas finales. Una es que quizás sí que algunas cosas mejorarán. Por ejemplo, las últimas noticias que me han llegado de Madrid ayer es que es probable que el Consejo de Ministros del próximo martes, porque creo que el de anteayer no lo hizo, apruebe en segunda lectura el proyecto de la Agencia Estatal de Salud Pública.
que enseguida tuvo muchos detractores. Incluso desde el Instituto de Salud Carlos III se intentó movilizar a directores de institutos de investigación que recibimos ayudas que no son del Instituto Carlos III, son de la ciudadanía, pero hubo como si el instituto ya hiciese todo lo que tiene que hacer, cuando es obvio que podría hacer mucho más si tuviésemos una agencia que de facto sería federal. Porque, claro, he estado hablando en prosa sin saberlo, ¿no? Estoy intentando hablar en sistémico, un lenguaje menos conocido, estoy intentando hacer análisis sistémico, que dice, por ejemplo, entre otras cosas, no solo la primera de las ideas, que el resultado de la pandemia es más que la suma o la multiplicación, sino también dice el análisis sistémico que a veces ocurren cosas que nadie quiere que ocurran, porque es la otra cara de la moneda. Si hay efectos positivos e indeseables, que son el resultado, que no son el resultado de sumar lo que ocurre en distintas componentes del sistema, de las redes, también ocurren cosas que nadie quiere que ocurran. Entonces pienso que podemos aplicar más análisis sistémico cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud. Estoy seguro que Vicente y Alex saben de estas cosas y muchos de vosotros. ¿Y por qué no vamos a tener una agencia estatal que funcione mejor, que formalice mejor los procesos de la recogida de información en tiempo real, que no cierren el chiringuito el viernes a mediodía, que utilice los métodos contemporáneos de análisis de datos complejos, que clarifique qué decisiones se toman, si se ejecutan y cómo, y que las evalúe, etcétera, etcétera? Esto podría ocurrir porque si el proyecto de ley de la agencia llega al Parlamento próximamente, pues vamos a ver si el Parlamento tiene la capacidad de crearlo y de aprobarlo y de ponerla en marcha, ¿no? Finalmente, yo creo que todas estas ideas tendrían, por una parte, efectos positivos en sí mismos, y por otra parte, son estratégicas para luchar contra este populismo tan destructor que estamos sufriendo. Es decir, al populismo no se le puede vencer con más mentiras, con más falsas verdades, no se le puede vencer así. Al populismo solo se le puede vencer. Primero, hay que vencerle porque los efectos de sus políticas son desastrosos, son destructores de la convivencia, de la economía real, del medio ambiente, de la justicia, de la equidad, etc. Estas son las razones políticas, además de morales, por las cuales hay que vencerle. Pero la estrategia no puede ser del mismo tipo. La estrategia tiene que ser construir y desarrollar instituciones más eficientes socialmente. La política, que tiene que tener una gran parte de la izquierda, porque hay una parte de la izquierda que es tremendamente populista y que considera que lo que estoy diciendo son temas de gestión menores, cuando estoy hablando de gobernanza de la interdependencia. Estamos hablando de cómo gobernar la interdependencia a nivel estatal, europeo y mundial, ¿no? Pero hay una parte de la izquierda que, cuando yo he hablado de estas cuestiones del Consejo Interterritorial, lo han calificado de gestión, lo cual realmente es para reír, sino para llorar. Pero también quiero creer que hay una parte de los liberales de verdad, no de los que gobiernan en ciertas partes de España, que de liberales no tienen nada, ni de neoliberales, son realmente de extrema derecha. La extrema derecha ya ha gobernado muchas zonas de España, incluyo a ciertos populismos trumpistas que también han gobernado en Cataluña. ¿Por qué? Porque su manera de trabajar, su falta de respeto a las instituciones, su desprecio a los efectos destructores de sus políticas es el mismo. Pero quiero pensar que en muchas partes de España, incluyendo Cataluña y otras partes de Europa, hay liberales de verdad que estarían a favor y que son gente profundamente capitalista en sus convicciones, ¿no? Bueno, de momento lo dejo aquí. Miquel, ¿te atreverías a mencionar algún análisis que haya investigado los resultados contra la COVID en países más centralistas, tipo, por ejemplo, Francia, Suecia, Inglaterra, contra los más descentralizados, como puede ser Canadá, Estados Unidos? Como no soy todavía catedrático emérito y además aspiro a no serlo, no tengo tanto tiempo de lectura como tiene
Vicente, que además siempre ha leído mucho más que yo y seguramente se sacará de la chistera esta infinita que tiene de sacar literatura alguna cita, pero a él sí que me suena que ha habido algunos análisis. De todos modos, no esperemos una respuesta unívoca, tampoco, por ejemplo, al tema del exceso de muertes, a qué países les ha ido mejor o peor. O sea, recordemos también que en determinados momentos a Suiza y a Suecia les fue muy mal, que era la parte de la pequeña mitología de nuestra adolescencia. Entonces, también hay un recuerdo de que, bueno, esto es epidemiología básica, pero hay epidemias, hay bichos que son muy mal bichos, en todos los sentidos de la expresión. Vicente, ¿quieres hacer alguna matización sobre países que hayan funcionado mejor o peor? Sí, lo hay. Hay de todo, ¿no? Tú usas cualquier estudio y está publicado. Hay un estudio publicado según el cual aquellos países con mayor calidad democrática, existe un indicador de calidad democrática muy sólido, han gestionado mejor la pandemia. El problema de este artículo es que excluye India, China, y le ayuda mucho que Estados Unidos, que es un país con muy malos indicadores democráticos, gestionó excepcionalmente mal la pandemia. Estados Unidos perdió 38 meses en la esperanza de vida entre el 20 y el 21. 38 meses son 3 años y 2 meses. Hay quien le gana, Bulgaria, en Europa. Pero entonces está hecho. El problema de estos artículos es el de atribución. Cuando hay muchas variables, ¿cómo controlas por el resto en diseños que no están hechos por los amigos de Miquel en Harvard, sino que son en el fondo pues explotaciones observacionales de datos, ¿no? Bueno, o sea que quizás más que la centralización o la descentralización es la calidad democrática, que en el fondo lo que refleja es la confianza que tiene el ciudadano en sus gobernantes. Yo creo que esto sí que ha sido probado, que en realidad en los países donde la confianza y la credibilidad del gobierno es mayor, los ciudadanos están más predispuestos a seguir aquellas recomendaciones sanitarias que emanan, mientras que a veces, si el país está muy polarizado y tal, pues parece que cuando pides mascarillas hay que decir que no, porque el que pide mascarillas es de derecha o de izquierda. Y que realmente parece que el sentido que comenta Vicente va a ser, en definitiva, más importante, la calidad democrática, más que el hecho de que sean países más la confianza. Después, cuando hable, empezaré por la confianza. De todas formas, creo que la confianza la generan instituciones a veces más autónomas del poder ejecutivo. Es decir, la confianza hay que ganarla. Y aquí, por ejemplo, en Cataluña tuvimos un experimento interesante, ¿no? Que en un momento dado, que coincidió prácticamente con el final de uno de los tripartitos, quizá, se creó una agencia que tenía bastante autonomía del Ejecutivo para lo que creo que son estas tradiciones en los países mediterráneos. Es decir, tenía capacidad de sancionar a una consejería, no dependía de una sola consejería, porque la salud pública es sistémica por naturaleza. Creo que esto también lo habéis vivido de distintas formas y nada más lejos de mi interés que dar una clase sobre estos temas. Pero la naturaleza sistémica de la salud pública, el hecho de que dependa de tantas consejerías, para entenderlo, hace que tenga que ser independiente. Y esto de las agencias, que ya estaba inventado, exige ejecutivos también con una fortaleza que a veces quizá en tiempos más recientes no se ha dado, ¿de acuerdo?, para poder rendir cuentas al Parlamento. Es decir, que la generación de confianza, que yo creo que es evidentemente una cuestión clave, porque lo que ha pasado es que casi ningún país del mundo ha respondido satisfactoriamente como hubiésemos considerado en condiciones ideales. Pero de esto había muchísimos avisos anteriormente y todos sabemos que volverá a ocurrir. Será por una granja de estas de animalitos no sé dónde, o será por otras cuestiones. Vamos, es que tenemos la seguridad de que el mundo está constantemente en crisis de gran calado, si es que no ocurre un ataque nuclear a pocas horas de vuelo de aquí. Es decir, la gobernanza de esta interdependencia y el calado de los desafíos requeriría instituciones muchísimo mejores, y hemos escrito un poco sobre esta percepción que yo creo que todos tenemos del abismo que existe entre la complejidad y la interdependencia y la velocidad de los problemas, tanto a nivel superlocal como a nivel general global, la complejidad y la gravedad de estos problemas y la debilidad y la inadecuación
de los sistemas de análisis y de decisión que tienen las instituciones, ¿no? Esta es una realidad del mundo contemporáneo. Tu idea, Miquel, de que ninguna comunidad autónoma se va a beneficiar si no se benefician también las otras, es bueno, esto no lo he dicho yo, esto es un matiz tuyo. Vale, más o menos. La idea, no, pero tu idea es que realmente no podemos ir por nuestra cuenta, por decirlo así, ¿no? Bueno, es que esto es obvio. ¿Pero esto lo extrapolarías a Europa? Claro, esto vale para todo el mundo. Y lo hemos pedido como cuando también hemos pedido una OMS más potente, más fuerte. Pero también algún periodista, creo que fue Rafael Poch, recordó que la Comisión Europea había pedido repetidamente en años anteriores una disminución de las inversiones en los sistemas de sanidad y de salud pública. Una desinversión, gastar menos. ¿Vale? Entonces, cuidado con estas lógicas destructoras que obedecen evidentemente a intereses muy concretos, financieros muy concretos a veces. Alexis, ¿algún comentario? Sí, aparte del COVID, que lo estábamos focalizando por ahí, ¿no? Esto se ha añadido, se ha agregado con la grave crisis económica y las dos cosas pues realmente nos ha puesto encima de la mesa el problema que tenemos nosotros en Europa. Bien, y el problema que tenemos es que creo que para empezar ya a hacer propuestas, ¿no? Yo creo que sí que la Ley General de Sanidad del 86 sería necesario replanteársela y darle un enfoque nuevo porque son unos nuevos tiempos. Ha dado, digamos, la amortización que hemos hecho con esa ley es muy buena, pero esa gran descentralización que hemos realizado ahora lo que toca es lo que he comentado al principio, la cooperación y colaboración entre las partes. Creo que sí que es necesaria una nueva Ley General de Sanidad, una 2.0, llamémosle como se quiere. Se tienen que fijar de forma clara las competencias del Estado y las competencias autonómicas y también hablar de las municipales, que tienen una gran tarea, como sabemos. Los municipios tienen, municipios grandes, Barcelona, Madrid, una tarea en higiene, en saneamiento, en escuelas, en alimentos, muy importante. Se tiene que dotar de mayor capacidad de arbitrio y liderazgo al Consejo Interterritorial. El Ministerio, que a veces incluso parecía ya una cáscara vacía, pues hemos visto que podría dar mucho más, ¿no? Con el tema del COVID hemos visto la necesidad de articular y darle potencia a esa estructura, coordinando y fijando las leyes de base. Esta coordinación y leyes básicas, corregir las desigualdades que se puedan generar entre las comunidades autónomas, coordinar la investigación con esta Agencia de Salud Pública y también coordinar la suficiente financiación con una agencia de evaluación no solamente de tecnologías, sino también de suficiencia financiera, que es muy importante. Con la Agencia de Evaluación de Tecnologías, creo que tendría que haber una historia clínica única por paciente para todo el Estado compartida. Un paciente, un ciudadano catalán que vaya a Extremadura en verano y que no tengan sus datos en alguna situación puede, digamos, ser un riesgo para su salud. ¿Por qué no una historia clínica única y compartida en todo el Estado? Es necesario para poder resolver problemas clínicos. Una tarjeta sanitaria única en todo el Estado. Un ciudadano de una comunidad autónoma puede ir a otra y tener problemas en la prescripción farmacéutica, tener problemas en la atención clínica en un dispositivo. Un sistema de información único y compartido en todo el Estado. No estoy hablando de recentralizar, estoy hablando de cooperar, estoy hablando de colaborar y estoy hablando de lealtad institucional y optimizar recursos. Y se requieren soluciones políticas de Estado. Quiere decir que el gran centro político tiene que estar ahí, no las partes extremas en la política. El gran centro político, el espíritu de la transición que se reunió en el centro, con las minorías políticas, por supuesto, aportan en democracia y corrigen, pero un gran centro político tiene que entenderse, tiene que fijar
estas soluciones. Por lo tanto, federar es pactar, es negociar, y en sanidad se tiene que hacer también, y yo creo que se tendría que hacer. Quiero pasar el micrófono a Vicente porque me parece que no ha hecho su intervención inicial. No, ahora toca, sí, pero si hay un comentario... No, solo quería decir que, hablando de pedagogía, hay algo muy sencillo a veces. La Agencia Estatal de Salud Pública no será de Madrid. Todo el mundo habla de Madrid, el ministerio es de Madrid. Esto puede significar lo que todos sabemos, entre otras cosas, que es propiedad del gobierno de Madrid, lo cual es falso. ¿Vale? Y cualquier agencia autonómica no es propiedad del gobierno ejecutivo autonómico, es del Estado. La agencia estatal es positivo en este sentido que esté, si es que termina estando en Valencia o ya veremos, porque esto evidentemente ilustra bien esta realidad. Y bueno, sinceramente, nadie se atrevería a elogiar un gobierno en ejercicio, supongo, ¿no? Hoy en día. Nadie será tan inconsciente, luego queda grabado, pero yo no recuerdo nunca en España un gobierno que haya hecho más por estos planteamientos federalistas y sistémicos, un poco de tapadillo, a veces un poco sí, un poco conscientes de que esto no solo no vende, sino que da munición para estos reaccionarios tan tremendos que todavía están tan vivos, estos populistas que cumplen todas las características del populismo trumpista. Pero dejando esto de lado, sí que hemos vivido unos años, y yo me atrevo a decir que una de las grandes amenazas es que esto pueda terminar pronto con un ejecutivo de características radicalmente distintas, porque entonces estos incipientes movimientos transformadores del Estado, regeneracionistas de verdad, que buscan otra eficiencia social y otros efectos sobre el bienestar, la civilidad, el civismo, la equidad, pues terminarían efectivamente cercenados. Vicente, tu turno. El término genérico era compras unitarias. Gracias, y mucho más. Como he dicho que empezaría por la confianza, empezaré Sí, por la confianza. claro. No sin antes que decir que estoy muy contento con las intervenciones de mis compañeros. La única agencia independiente que hay en España se llama AIREF, no hay otra. Esperemos que la de salud pública sea la segunda. Y voy a hablar por la confianza, pero dándole un tono más biográfico, no de currículum ni de artículos, sino de vida. Estamos en España, pero estamos en Europa, y no somos conscientes, pero vivimos una crisis en los sistemas sanitarios de los países ricos, Francia, Inglaterra, Italia, sin precedentes. Llevaría mucho tiempo explicarlo, pero no estamos solos con los problemas, en el fondo, de congelación de oferta y una explosión desmesurada de la demanda en la época post-COVID. Pero vamos a la confianza, la biografía. Yo me acuerdo, como creo que estamos volviendo al sistema benéfico privado del que partimos, sí. Benéfico privado, 40% de la población de esta ciudad que se llama Barcelona tiene un seguro privado. El porcentaje de financiación pública bajó entre el 14 y el 19 del 75% del gasto al 70%. Parecen porcentajes, te cambian los sistemas, de ser un sistema más parecido a Alemania a ser un sistema que se está latinoamericanizando. Entonces, como a mí es lo que me preocupa, me gusta visualizarlo, porque una de mis primeras experiencias profesionales fue en un hospital benéfico privado, hace bastante tiempo. Era un hospital, se llama San Pablo, está aquí cerca, que acababa de inaugurar urgencias. Urgencias se inauguró en el año 68 y hubo que tirar mucho del inglés para montar y construir, diseñar la unidad de intensivos generales. Las salas eran corridas. Los médicos asistían voluntariamente, 300 pesetas al mes. El personal sanitario era monjas. El que llevaba el mortuorio, que estaba en la entrada opuesta a la administración, era como el personaje del Ñito, de Si te dicen que caí, la mejor novela de Marseille, escrita en el 73, yo creo que se inspiró allí. Los pacientes eran agudos, eran tan crónicos que tenían tarjetas con su cama y su pabellón.
La iglesia que mandaba enviaba a los recomendados que no encontraban trabajo porque tenían incontinencia urinaria, por ejemplo, y los ponían en la cocina, que es un sitio adecuado, y claro, ahí hubo que o dejar que aquel hospital se muriera o partir, crear intensivos, porque la única cosa un poco intensiva que había era la unidad de diálisis. En los años 80, España llegó a ser el país del mundo que más dializaba por habitante. El mayor del mundo. Hipótesis, casi cadáver a diálisis. Eso ya lo teníamos allí. El resto, pues hubo que contratar los médicos, hubo que contratar enfermería, se hizo un convenio con la universidad para que fuera yendo allí, la autónoma. Se hizo uno de los primeros convenios con una cosa que se llama el Instituto Nacional de Previsión, el antecesor de lo que después fue el Insalud. Uno de los primeros, porque el primero sospecho que fue el que hizo la Fundación Puigvert, una señora que se llamaba Esperanza Martí, que murió el año pasado, no, que murió este año, en el pasado, siglo XXII, con el INP, fue en el año 67. Entonces España no tenía un estado de bienestar. A principios de los 70, nuestra presión fiscal era de 15%, la mitad de la Unión Europea de los 15%. Ahora prácticamente tenemos la misma que la Unión Europea de los 15%, pero vamos marcha atrás. Porque esa crisis que ha salido citada, la de 2008, el problema no es Lehman Brothers. El problema es que expandimos el gasto corriente financiándolo con un ingreso que desapareció. No le pasó a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Alemania. ¿Qué ingreso desapareció? El derivado del boom inmobiliario. Los ingresos desaparecen, el gasto queda, el déficit aparece. Entonces, para mí este es el problema más importante del sistema sanitario en estos momentos. Y no solo en Cataluña y no solo en España. Muy importante. Podemos volver al benéfico privado al que partimos. En el barrio, en fin, no hay más detalles. La confianza. Para situar las cosas, hay un estudio reciente sobre confianza de la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. ¿En qué institución confía más la sociedad española? En la sanidad, seguida de policía y ejército. ¿En qué instituciones confía menos la sociedad española? Redes sociales, prensa, sindicatos, partidos políticos. Un excelente retrato de lo que ha sido la transición de estos últimos 40 años. Un estado del bienestar cuya princesa se llama sanidad, claramente, y unas instituciones importantísimas en la transición, importantísimas, clave, que fueron sindicatos y partidos políticos, por diversas razones, hoy en el ranking bajo de la confianza. Entonces, como el Estado es así regularcillo, yo no creo en la ley de reforma y mejora del Sistema Nacional de Salud. Las mejoras son graduales, sobre lo que hay, poco a poco, en frentes, claves, reducidos. Si funciona, se amplía. No nos salvará ninguna ley de reforma. Lo que oigo por ahí en general son disparates tras disparates, que no van a ningún lado. Entonces, ¿qué conviene recordar? Pues, por ejemplo, la pandemia. La pandemia, Artalejo, que es muy precavido y es el que está encargado de hacer el informe sobre cómo gestionar la pandemia en España. Fernando Rodríguez Artalejo, sí. El que salía en la tele cuando la crisis del ébola. Estas personas que saben hablar por la tele, porque se inspiran confianza, etcétera, etcétera. Como el que tenemos en Cataluña, ¿no? En fin, son gente del Clinic. Trilla, sí. Bien, esto la gente se los cree. La pandemia que resulta, antes he dicho que Estados Unidos fue uno de los peores que peor la gestionó. En España, si oyes a los que no gestionaron, critican como locos. Pero hay un sesgo de epidemiología que hay que recordar. Se llama el sesgo retrospectivo. Nosotros a posteriori ya nos parece que nosotros lo hubiéramos hecho bien. Ya lo veíamos venir, naturalmente. A mí, si me dejan, por ejemplo, decidir mañana qué compro hoy, en una semana soy el hombre más rico del mundo. ¿Se entiende? Que me dejen decidir hoy, pero mañana. No vale.
A la gente que hay que juzgarla con la información que había en aquel momento, lo que no hacemos. Cuando Artalejo, Fernando lo hagan, ¿qué saldrá? Pues que España gestionó la pandemia, para mí el indicador duro, es cuántos meses de esperanza de vida al nacer se perdieron. 7,2, sumando el 20 y el 21. ¿Eso cuántos en Europa? Como Holanda. Bastante mejor que otros países. Es un Nature, ¿eh? No es el diario del Bierzo. Tampoco te lo tienes que creer. Pero van las cosas bastante por ahí. No nos machaquemos más de la cuenta. Las residencias fueron un desastre. Al principio ni puñetera idea. Pero valoremos a todos los médicos que fueron a intensivos y estuvieron trabajando 15 días con presión positiva, cuando tendría que ser negativa, infectando a todos los que había por alrededor e infectándose a sí mismo. A eso volveré. Otro dato, aparte de confianza. No olvidemos los rankings. El Lancet, el 2017, no es el Cretácico, es hace 6 años. Hace 6 años, el indicador sanitario que yo más me creo, que es la mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable, España, en inglés lo llaman avoidable mortality, que es un nombre malísimo, ninguna mortalidad se evita, se aplaza. Evitable en la clínica, una meningitis meningocócica, evitable en la sanidad, pues un cáncer de pulmón. Éramos el 6º país del mundo. ¿Y quién estaba delante? En anillos, Suiza, Suecia, Finlandia, algún enano más que no me acuerdo. El único país medio grande que estaba, y era más pequeño que nosotros, era Australia. ¿Cuántos países del mundo ocupan la 6ª posición mundial? ¿En qué? ¿Hay alguien que sepa hacer un ejemplo? 2017, no el Cretácico. Hemos bajado y hemos perdido. Y ya como nos gusta nombrar demonios, lo nombraré, lo explicaré. Demonio sanitario en España es la experiencia de Madrid, con el área única, que permite una competencia, que incentiva a la Jiménez Díaz y aliados a captar pacientes y a los públicos a insensatamente dejar que marchen. Llevamos 12 años donde el aumento de actividad y de profesionales en Madrid se ha dado exclusivamente en los hospitales privados con finalidad lucrativa. Mucho cuidado. Entonces, ante estas cosas, no ser catastróficos, recordar que estuvimos bien, recordar que no hemos gestionado tan mal, pero recordar que la tendencia es hacia el benéfico privado. En estos momentos, en España, nosotros gastamos el quintil más alto de renta, el 20% que gana más dinero, gasta en servicios sanitarios privados 8 veces más que el quintil más bajo. Podríamos pensar que están 8 veces más enfermos, no lo creemos. Admitamos, no tanto, que el ir a operarse de cataratas al instituto, como se llame, de microcirugía ocular, le hicieron más bonito que operarse en La Esperanza, y que eso también vale. O sea, que algo consiguen, la intervención será la misma, el entorno... La esperanza funciona muy bien. Sí, pero el tipo de clientela y el tipo de sala de espera no tiene que ver con el IMO. Si me permites, Vicente, hay un tema con lo que acabas de decir muy interesante. Los médicos de familia han acuñado un término que me gusta. Dice, la sanidad pública está descremada. ¿Qué quiere decir? Que la crema sociológica se ha ido a la privada. Sí. Y como es la crema la que toma más decisiones, sí, va a favorecer más a las entidades privadas que la pública. Esta idea de descremado me gusta porque explica lo que acabas de decir. La gente con más recursos tiene más acceso directo al especialista, sí, menos a la primaria, y tiende a despreciar la primaria. Y como los centros de poder están cerca de la crema, pues la primaria sufre un poco esta desconsideración por parte de los poderes públicos. Es que esta expresión es una traducción del inglés que ha utilizado Juan Simón, un médico de primaria de Rochapea, que es un barrio situado al norte de Pamplona cuando cruzas el Arga.
Juan Simós, que tiene un blog bueno, Sí. Se ha vuelto un poco, a veces hay que matizar un poco más, es el que acuñó el término también petróleo barato, bien acuñado. El esquema sociológico nos viene de fábrica y ahora es menor que de entrada. Todas las empresas colaboradoras importantes, todos los periodistas, los políticos y la mayor parte de ellos que piden recomendaciones, o hay una parte que no pide, no saben lo que es la primaria, no lo han visto en su vida, no lo han pisado, no saben lo que es. Y esos son los que escriben los periódicos, esos son los que están en el Parlamento, esos son los que hacen las leyes. Naturalmente que la primaria, pensemos en los mufaces, mujejos, isfas, el 80% están fuera del sector público. ¿Dónde se concentran? Hombre, la concentración de mufaces la tenemos en Madrid. Aquí pues, estamos un poco... Eso es un tema clarísimo, porque bueno, para escoger un problema concretito es que claro, los temas profesionales se han de abordar profesionalmente, no sindicalmente. En primaria no podemos hablar de 10 minutos, ni de 25 ni de 30. Juan Gervas, que también es como Juan Simón, pero echado para adelante, no sé si ha sacado o lo va a sacar un artículo proponiendo cupos, ahora no se llaman cupos, cupos es la terminología franquista, ahora se van a llamar listas o como se llame. Cupos de 5.000 pacientes por médico, por médica, para ser más progre, con 5 enfermeras, un logopeda. Es una provocación. Pero ¿de cuántos son los cupos en Finlandia? De 3.000. Y en Noruega, de 3.000. Lo que importa, obviamente, el cupo. Y aquí son 1.600 aproximadamente. Aquí, claro, pero aquí hay que ajustar entre Moratalaz y las 3.000 viviendas. En Moratalaz se aburre el que está allí de primaria, pues no va nadie a verlo todo el día. En cambio, el pobrecillo de 3.000 viviendas, cuando puede, pide el traslado. En fin, este es un tema, pero también como recomendación, no hablemos en promedios. No digamos que la primera es una porquería. Hay centros de salud excelentes y centros de salud manifiestamente mejorables. ¿Por qué no vamos a los manifiestamente mejorables? Dejemos de hablar en promedios. No es verdad que la primaria sea mala. Y, bueno, podríamos continuar, pero si me haces alguna pregunta mejor. Bueno, un poco el tema que te tocaba también era hablar si las compras unitarias han funcionado. ¿Cuál es tu perspectiva? Tanto la compra de vacuna unitaria en Europa como... El tema que me tocaba es un tema muy aburrido porque he preguntado... Ya he decidido no abortar. De hablar de otra cosa. Lo abordo, obviamente, pero es que esta te la contesta bien todo el mundo. Hay economías de escala. La escala es la disminución del coste unitario conforme aumenta el volumen de producción, de compra, lo que sea. Obviamente que hay economías de escala en la producción de transistores, en las situaciones de cataratas o en las compras. Entonces, implicaciones muchísimas. Tener poder de compra se traduce, se llama monopsonio. Datos del monopsonio. País federal citado que no utiliza el monopsonio. País federal citado también que quien lo utiliza. A ver quién contesta. De los dos países federales, uno utiliza su poder de compra para tener un input muy importante en el sistema sanitario, muy bien de precio. El otro tiene el poder y no lo utiliza. O está prohibido en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Está prohibido. ¿Está prohibido? No es legal. No es legal. ¿El qué? Perdona, ¿qué es lo que está prohibido? No puede, Medicaid no pueden negociar descuentos con los laboratorios, no pueden negociar precios. Tiene que pagar lo que el laboratorio diga. País federal que sí que lo utiliza, Canadá, diferencia de precios 54%. Canadá cobra un 54% más barato. Entonces, ¿qué hace falta? Poder de mercado, primero. Segundo, querer utilizarlo. En nuestro tiempo del INP, Instituto Nacional de Previsión, monopsonio, dudo mucho que se comprara barato. Lo dudo mucho. Hace falta poder y querer. Un equipo de estos de básicos de atención prima, una EVA, con ganas de hablar con un laboratorio y decir, oye, me das el 25%, consigue posiblemente muchos mejores precios que un INP. Y después consideraciones de sentido común. Compras mancomunadas. ¿Dónde se compraban las vacunas? En la Unión Europea. Mancomunar, hemos de mancomunar no solo las compras, las intervenciones quirúrgicas.
las imágenes, el laboratorio. Ejemplo clarísimo de intervenciones quirúrgicas. La mortalidad en Cataluña, esta conocen, en cirugía digestiva de alta complejidad, pasó a la mitad en el momento que en lugar que se hicieran todas partes, algunos centros se especializaron. Eso es aplicable a casi todo. Logística, compras, pero si tenemos, yo no sé si decirlo, yo he ido a estudiar por ahí a sitios, es que estoy por eso una chapa y una bata, y te encuentras estos laboratorios automatizados que hacen el trabajo de 200, pero ves que al lado los 200 tienen allí las mesas, no están en café o tal, pero las mesas continúan. Las economías de escala... No lo he entendido, Vicente. No lo he entendido. Que tú a la gente... Pero no seré el único. ¿Qué pasaba con este laboratorio? ¿Sabéis estos analizadores automáticos que leen los tubitos y a toda pista los van clasificando y tal? En un hospital muy importante de aquí, de Barcelona, estaba el laboratorio, donde que estaba entrando con aquella a la derecha, según entras. Y allí detrás estaban todos los analistas, los técnicos del laboratorio, todas las mesas. La mayor parte estaban vacías. Pero tenían cosas, ¿eh? No es que se hubieran desocupado. A ver, en sanidad, olvidémonos de argumentos economicistas. Hay que hacer argumentos sanitarios. Y hay mucha ignorancia sanitaria. Muchísima. O sea, hemos de recordar que económicamente nunca el mundo había gastado en sanidad tanto como hoy. España está en el 11%. Como aquí en Navidades no trabajamos, empezaron a trabajar el 10 de enero, en España ahora nos pasamos del 10 de enero a final de febrero para mantener el sistema sanitario. Un sistema sanitario que tiene unos problemas vulnerables, pero que habrá que atacar de una manera gradual. No por la ley, no por grandes ideas, no con enfoques sindicales. Y un único gordo que veo difícil, no, los sindicatos tienen un papel, que es negociar condiciones de trabajo, naturalmente. Pero la sanidad tiene un ejercicio profesional, que se ha visto precisamente con la pandemia. La pandemia ha sacado lo mejor de los profesionales, y la pandemia ha sacado lo mejor de la gestión. Lástima que el estado de alerta lo suprimieran. Aquí se pudo gestionar porque hubo estado de alerta. Si no, ¿cómo cambias turnos? ¿Cómo cambias horarios? ¿Cómo envías al de cardiología al respiratorio? ¿Cómo? Imposible. Entonces, esta gestión importa. Y esta última frase. En un país como el nuestro, que es un país de boletín oficial, o de diario oficial, o el papelico, el papelero, el papelet, en fin, todos los papeles que hay por ahí, boletines oficiales, quiero decir, nos movemos solo orientados a la apariencia de legalidad. Ya no digo a la legalidad, a la apariencia de legalidad. La preocupación por la gestión es inexistente, por la eficacia, y donde necesitamos la auténtica descentralización es en los centros sanitarios, que no pasaría nada porque fueran más autónomos y pudieran competir entre sí un poquito, a ver quién se le mueren menos infartos, a ver a quién se le reinfarta menos gente, a ver quién controla mejor factores de riesgo, este tipo de cosas. Y de eso estamos lejísimos. En estos momentos el país está aplantillando a todo el mundo. Se aplantillan ciencias, se aplantillan sanidad, se aplantillan universidades, se aplantillan educación, todo el mundo aplantillado. Con independencia de que sean incompetentes, eso no importa. Lo que importa es aplantillarlos. Y los buenos, pues ya migrarán. Estamos a 15 minutos del final. ¿Alguna intervención del público? Cortita. Adelante, Tony. Cortita, por favor, porque ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, no, ya prefiero viva voce si se me oye bien. Pero quizá para la grabación. Para la grabación, perdón. Bueno, primero, gracias. Me ha encantado lo que habéis dicho. También me ha asustado un poco, pero ya es bueno asustarse porque si no, no se reacciona. Voy a intentar ser muy sintético. Me ha dado la impresión, el doctor Porta en un momento dado lo ha comentado, si recuerdo bien ha mencionado el vínculo, no sé si tendría que existir o no un vínculo, ha sido la idea, entre el poder político y los expertos o el scientific advice.
o el que sabe, o en este caso sería el que sabe de cada tema, me da igual sanidad, que economía, que medio ambiente, y que tiene una opinión científicamente sólida. Yo creo que ahí está un poco la causa. Tiene que haber, por ejemplo, un Instituto de Sanidad Nacional que sus opiniones, por supuesto sólidas, fundamentadas científicamente, sea vinculante a la acción legislativa del Parlamento, sí o no. Y antes de que alguien responda, por si no lo tenéis presente, creo que sí, la Unión Europea esto lo resolvió rápido. Dijo, opinión de Scientific Advice, por supuesto. Pasa por un tubo, Comisión Europea emite un informe que el tema sujeto del informe no puede votarse en el Parlamento hasta que no se ha emitido y ha llegado a los parlamentarios. ¿Es vinculante? No. Porque se considera a nivel de ciencia política que eso sería bajar el nivel democrático. Me ha encantado la idea, lo sospechaba, de que al final es la calidad democrática, es decir, elemento político, y yo que había abominado de la política no me queda más remedio que ir a comer galletas a bordo, que reconocer que la calidad política, ese talante, esa confianza, son las que pueden gestionar mejor la decisión científica, que nunca puede ser política. Esta es la idea. Muy rápido, la ciencia pura no existe. La ciencia está cargada de valores como toda actividad humana. Por lo tanto, las decisiones finales tienen que ser políticas. Para otro tema que os propongo, ahora miro a la UPF, porque la gran operación científica y urbanística que se está produciendo en estos momentos en Barcelona, de interés, pero que prestaria un análisis del que dices, és lo del mercat del peix. ¿Vale? Es interesante, por ejemplo, yo diría, mi percepción es la ausencia prácticamente total de salud pública, por ejemplo. Pero se puede discutir, porque también puedes discutir la influencia social ahí. Lo que necesitamos son instituciones con mayor fundamento científico, con mejor información, que no estén obnubiladas por el Big Data, porque el data, cuanto más big, puede seguir igual de sesgado que si es pequeño o grande. La idea de que los sesgos, lo que te cuenta la gente en una epidemia puede no ser verdad, porque si te cuenta la verdad luego no pueden ir a trabajar. Joder, que esto lo ha visto todo el mundo, entonces por big que lo hagas el sesgo va a ser el mismo, y estas cosas las entienden siempre, pero vivimos esta especie de mitificaciones y esta tecnolatría de la que también tan bien habla Tony en este libro aquí a mi izquierda, ¿no? Por lo tanto, mejores instituciones con mayor fundamento científico. Y luego no es solo un tema de calidad democrática, es también un tema de equidad. La esperanza de vida depende de la equidad, depende del estado del bienestar, depende de las políticas que ha hecho este gobierno y que otros gobiernos no habrían hecho. Porque la sanidad, la salud, depende mucho más de la economía que del sistema sanitario estrictamente, ¿no? Bueno, algunas ideas al respecto para madurar estas cuestiones. No hay una solución mágica, no hay un advisory board en el Parlamento que vaya a solucionar esto, pero sí que necesitamos alejarnos de esta teatralización de las decisiones del Consejo Interterritorial o del desprecio flagrante que Trump y otros gobernantes autonómicos estatales, aquí el desprecio total a las propias instituciones de autogobierno. Cuando yo tenía 20 y tantos años y iba a Estados Unidos, la joya de la corona mundial eran los CDC. Una institución. Luego lo individualizamos todo en el doctor Fauci o en el doctor Simón, pero esto es un fallo flagrante, o en el doctor X, porque son las instituciones las que de verdad tienen que tener, desde epidemiólogos de campo, hablando con la gente que ya trabajan en los barrios, porque ya están en Ciutat Bella, a 4 pasos de aquí, rastreando constantemente la tuberculosis. ¿Qué te lo va a decir esto, la inteligencia artificial? Seguramente no. Tony, tienes que escribir otro libro. ¿Algún otro comentario? Sí, por favor. Bien, yo creo que han justificado la conferencia y saber por qué están en la televisión. Se entiende muy bien. Quiero decir que
ustedes no son muy frecuentes en la televisión y quizá tienen alguna razón. Me han dejado muchas ideas muy claras. No obstante, hablando de confianza, de apariencia legal, me hubiera gustado conocer su opinión sobre transparencia en lo que hace referencia a la colaboración público-privada. Yo creo que un sistema democrático carente de transparencia como el que estamos utilizando, perdón por la expresión, tiene unas carencias muy pronunciadas. Me interesa su opinión. Esto es fácil, ¿eh? Vicente, Esto es fácil. yo le decía siempre a Trías, no es lo mismo un sistema mixto, público-privado, que un sistema mezclado. No. Y nosotros tenemos un sistema mezclado, es decir, como dice él, falto de transparencia. Sí, Pero pero falto de incompatibilidad. ¿qué pasa? A ver, en el mundo, empecemos por los datos. En España, 3 colaboraciones público-privadas que todos conocemos que han sido un desastre. Castor, el depósito en la costa de Tarragona, el Florentino del fútbol, no sé de qué fútbol es. El túnel de Lepertuis, que tenía que pasar 20 trenes y pasa 1 y medio, me parece. ¿Qué túnel? El túnel que pasa a los Pirineos, la vía rápida que cruza por Lepertuis, ¿no? Vale. Bueno, el túnel de los aves. Yo no lo he cogido nunca, el que se va a París, Figueras, estas cosas, ¿no? Y el tercero, las radiales de Madrid. ¿Cuál es el pecado? Las adjudicatarias ganaron el dinero haciendo las obras. Y el capital que tenían en la gestión de las radiales, o del túnel, o del Castor, era tan pequeño que su pérdida no les fue ningún problema. Por tanto, dando estos 3 datos españoles, estudiados, contrarios a el resultado de la colaboración público-privada, yo creo que conviene a un país una colaboración público-privada bien hecha, no una tomadura de pelo de los privados a los públicos. Pero esto es nuestra pequeña desgracia. Si somos incompetentes para llevar en gestión directa un hospital, ¿seremos más competentes para regular un hospital que no gestionamos directamente? Creo que está Aquí en claro. Barcelona hubo un ejemplo, perdona, pero hubo un buen ejemplo. El actual director del Hospital de Barcelona lo había sido del Hospital del Mar. Y durante la pandemia, un 20% de los procedimientos quirúrgicos del Hospital del Mar se trasladaron al Hospital de Barcelona. Fue, yo creo, un buen ejemplo en ese caso, además, transparente, los números están ahí y funcionó muy bien. La verdad es que descongestionó el hospital en un momento en que estaba bloqueado por la COVID, y el Hospital de Barcelona pues luego recibió, espero, la compensación adecuada del sistema. Hago un anuncio, nosotros hace 13 años tenemos un articulito que se llama Transparencia y Buen Gobierno, 2 caras de la misma moneda, escrito con Ricard Meneu. En aquella época, hace 12 o 13 años, nos hinchamos de hacer cartas sobre propuestas para la ley de reformas políticas, pero es lo que tiene publicar antes de tiempo. Este país es un país poco transparente, y la transparencia no solo es un requisito de democracia, es un requisito de eficiencia. Los hospitales públicos de Buenos Aires empezaron a comprar con un poco menos chanchullo en el momento que los obligaron a publicar los precios a los que compraban. Simplemente, la prótesis esta, ¿a cuánto te sale? A ti a 3 y a ti a 3.000. Hombre, alguien está aquí equivocándose. Y en transparencia han salido leyes en los últimos años, se ha avanzado, pero es clave. Y no es solo tema democrático, es que la eficiencia, es llevar las cosas donde dan más resultado, requiere tener información. Eso es ¿Algún otro comentario vuestro? Sí, Adelante, por favor. ¿Tenéis el micro? Sí. Me lo tiráis. Vale. Bueno, pues tenemos poco tiempo, pero agradeceros a los 3 la pasión, ¿no? La pasión con la que seguís hablando del tema de la sanidad. Y decir que, bueno, que el diagnóstico, yo tengo la sensación de que el diagnóstico está dicho, hecho, compartido, repetido, anunciado, extendido en la calle, con las huelgas, etcétera.
Alex nos ha apuntado algunas soluciones federales, no hemos entrado en muchas más, Hay una muy importante que es el de la financiación, que sería ideal que lo pudieras poder desarrollar, otro día será. Y después el tema de la Agencia de Salud Pública futura, sí que tenemos que apretar bastante en que sea una herramienta eficiente para el equilibrio en España de la salud pública en primer lugar. No tendrá que abordar otros aspectos de la sanidad, no creo que llegue a tanto, pero al menos intentar, no sé si estáis de acuerdo, 2 o 3 cosas. Una, que tengamos un mismo sistema de información en todas las comunidades autónomas que nos permita gestionar información y extraer. Como digo, que sea interoperable. Puede no ser el mismo. Tenemos una ventaja, no sé los que son aquí profesionales o no, en el ámbito de la salud, tenemos una ventaja de que hay un alto consenso técnico. No pasa en todos los sectores. Y eso lo tenemos que hacer valer, ¿vale? Nos ponemos de acuerdo fácilmente, ¿no? Y por eso tenemos un poder que a veces se ve como... Pero bueno, es un poder que se tiene que no dispersar, sino concentrar, ¿vale? Por lo tanto, pedir eso y trabajar para eso. En segundo lugar, el tema de la cooperación en la investigación. Miquel lo ha explicado. No podemos estar con fondos públicos promoviendo la competitividad. Si es una competitividad, que sea racional porque interesa investigar esto que complementa lo que investiga este otro, con una planificación, con una dirección. No se trata de comerte lo que hagan otros, ¿no? Incentivar lo que hagan los terceros y que hagan más gente más investigación. También la primaria, ¿no? Que ya iría bien que la hicieran. Y después favorecer sobre todo la mejora de no digo de la calidad de los profesionales, devolverles su prestigio, ¿no? Devolverles el prestigio que siempre han tenido entre la sociedad y que ahora ellos mismos se han visto como un poco machacados, ninguneados por razones económicas, laborales quiero decir, pero devolver un poco el prestigio que la población les damos y que los sistemas no les reconocen y los estados tampoco les están reconociendo y los hemos estado dejando un poco abandonar. Yo creo que con 2 o 3 soluciones que fueran de mirada sistémica, ¿vale? Respetando las diferencias, pero evitando las inequidades, podríamos dar un pasito adelante en Federalistas de Esquerra. Yo soy con Mireia en la Junta, con Carlos Valls, con Toni, y yo creo que se puede hacer ya bajar a propuestas más específicas, más concretas y más viables, sobre todo, porque ahora tendremos instrumentos, tenemos gobiernos que tal vez lo escuchan un poco más, y este miedo que tú estás explicando, que yo creo que lo vive hasta la sociedad misma, ¿no? de vaciado de los sistemas, de desmantelamiento, ¿no? Interesado, por supuesto. Yo creo que es un momento social también para que sigamos reivindicando, ¿no? El tema de salud, que es prioritario. Entonces, por eso deciros que bueno, que yo creo que seguiremos trabajando en este sentido y que seguro que vuestras ideas nos van a ayudar mucho. Y una cosa, Tani, tía, ¿no es verdad? Vale, los demás igual no sabéis, pero este gobierno, el gobierno español, ha creado una oficina de ciencia parlamentaria. Es la primera vez que se hace. Y ha recuperado recientemente, hace 3 meses no más, o 2 meses, la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, cosa tan importante. Porque eso sirve para nada. No sirve para nada si no le hacemos ni caso. Pero si... No, porque mandan, tú me evalúas bien o te vas a la calle. Ya, eso no es una agencia. Hay que mirarlo, Vicente, hay que mirar cómo se ha hecho. Mal, no. Como la anterior. Bueno, pero es lo mismo que dice Miquel, la agencia dependerá del Ministerio de Sanidad, no dependerá del presidente del gobierno. La agencia como depende del Ministerio de Sanidad, se acabó la agencia. Bueno, la única agencia independiente en este país se llama AIREF. Todo lo que no sea AIREF, ahorremos los gastos. Los federalistas apostamos por agencias independientes. Sí, de verdad. Ya está. Independientes. En todo, en todo. Muy bien, cerramos el acto con Mireia y con Víctor. Mireia. Sí, bueno, muchas gracias por habernos aportado estos
comentarios tan inteligentes. Yo quería remarcar algunas cosas. Creo que la sanidad es un ejemplo más de cómo se ha llevado todo el proceso de descentralización, de la democratización de España. Es decir, ha sido un proceso que partía de una constitución muy abierta, pero no había un modelo a seguir. Por tanto, esa descentralización se ha hecho siempre en negociaciones bilaterales con el partido que había ganado las elecciones en aquel momento y que necesitaban soporte de los partidos regionales nacionalistas para poder llevar el gobierno de España. Tanto lo ha hecho el PSOE como lo ha hecho el PP. En esas negociaciones, que han sido bilaterales, poco transparentes y han sido arbitrarias, como no se ha seguido un modelo, hemos llegado a un punto en que las competencias están repartidas por leyes orgánicas, por decretos, no están en la Constitución, por tanto las competencias no están bien definidas y tampoco se han generado paralelamente lo que un Estado federal tiene que tener, además de la descentralización, que es aquellas instituciones que sirven para gestionar el conjunto, para entenderse, y se puede ver en múltiples cosas. Es decir, cuando hablamos del Consejo Interterritorial, estamos hablando de que tenemos una serie de comunidades autónomas que tienen todas las competencias en sanidad, que el gobierno central no se ha quedado nada, pero cuando se unen en el Consejo Interterritorial no tienen ninguna capacidad decisoria. Eso es absurdo. Es decir, yo estaría con Vicente, es decir, las comunidades autónomas, igual que pasa en Alemania, que también es un Estado federal, las regiones tienen capacidad decisoria sobre los problemas que afectan al conjunto. Pero nosotros no solo no tenemos capacidad decisoria, sino que no hay organismos, no hay instituciones que decidan sobre el conjunto. O sea, las hemos descapitalizado en cuanto a capacidades, recursos y competencias. Yo creo que ese es el problema de la sanidad, el problema de educación y de muchísimas otras cosas. O sea, hemos llegado a un punto en que el sistema ha llegado al final, se ha descentralizado totalmente, pero no tenemos mecanismos de cohesión, no tenemos mecanismos de decisión conjunta. Y eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que la sanidad posiblemente tiene pocos recursos, menos de los que necesita, pero posiblemente también esos recursos no sabemos, no hemos podido evaluar si realmente se están gestionando correctamente o no. Hay otra cosa, es que hablamos mucho de descentralización desde el gobierno central hacia las comunidades autónomas, pero ¿qué pasa dentro de las comunidades autónomas? Es decir, aquí había un ejemplo de los hospitales, por ejemplo, ¿tienen autonomía para gobernarse o no? Los ayuntamientos, ¿qué capacidad tienen para la salud pública? O sea, yo creo que hay bastantes competencias, pero no tienen recursos, no tienen capacidades realmente para controlar la salud pública en el municipio. Entonces, claro, nos tenemos que plantear que si estamos en un Estado federal, que no estamos, pero deberíamos estar, porque es el único modelo posible en estos momentos, porque es imposible la recentralización y tenemos que compartir las decisiones en aquellos problemas que son comunes. Por tanto, hemos de ir a la federalización. Hemos de hablar de federalización en todos los niveles de la administración, no solo de comunidades autónomas, más abajo también. Entonces, yo estaría, me parece un buen avance la Agencia de Salud Pública, a ver si tira adelante, y otras muchas agencias que hay que ir creando y que tienen que estar descentralizadas, igual que hace la Unión Europea. Por cierto, perdimos lo de la Agencia del Medicamento porque estábamos en otras cosas, en otras guerras, para despistar a la gente. En fin, yo creo que tenemos que seguir ahondando en este tema. Estaría también de acuerdo en que confío más en esos pequeños cambios que quedan asentados en la sociedad, porque quedan ya como avances y que quedan de tal manera que aunque haya un cambio político de partido,
como están tan asentados en la sociedad, no se vuelve atrás. Yo confío más en esos cambios que en las grandes transformaciones teóricas que luego se desmontan en el siguiente mandato. Nada más, agradezco todo y os invito a seguir trabajando en ello. Bien, muchas gracias. Pues yo quiero agradeceros a todos en nombre de Citizens for Europe el hecho de que, y sobre todo a los organizadores, a todos los ponentes, los organizadores de este acto en concreto, tanto Federalistas de Izquierdas como el grupo de los 4 de Bruselas, fueron los que se pusieron en contacto conmigo, tanto como interlocutor en nombre de la librería, que también lo soy, como en nombre de Citizens for Europe, que es una de las asociaciones académicas a las que pertenezco y que trabajamos temas de políticas públicas en el ámbito de la Unión Europea. Bien, voy a ser muy breve. Me ha gustado mucho muchas de las intervenciones. Quizá habría que aportar algún elemento más que me gustaría aportar, que sería muy brevemente la cuestión de la Unión Europea y su papel en la reciente crisis y en la proyección hacia el futuro. Pues en la reciente crisis de la pandemia tenemos que ser realistas sobre la capacidad que tenía a su disposición la Unión Europea para trabar una política de reacción sanitaria más fuerte de lo que fue. ¿Por qué es esto? Porque si miramos el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 168, que es donde se define la política en materia de salud pública, veremos con facilidad que no es una competencia principal de la Unión Europea, ni tan siquiera es una competencia compartida, sino que es meramente una competencia complementaria de coordinación. Esto restringía muchísimo muchas de las peticiones que se hicieron o que se formularon de cara a la participación o a la intervención o a la reacción de la Unión Europea con respecto a la crisis en concreto de la pandemia. Es cierto que también ha dado lugar a que hubiera cierta reacción, a eso se han creado ciertos protocolos, se han hecho ciertas recomendaciones, intentando articular mecanismos de compra de medicamentos centralizados, etcétera, etcétera, pero probablemente hubiera estado por debajo de las expectativas que hubiera tenido cualquier ciudadano europeo en el momento en que se pide esa intervención. Está por debajo de las expectativas porque está por encima de sus capacidades. Los estados son muy cicateros a cada vez que se hace un proceso de reforma de los tratados de la Unión Europea. El último, realmente fracasó, el Tratado de la Constitución Europea fracasó y tuvo que ser cambiado por una modificación menor de los tratados. Son muy cicateros a la hora de ceder competencias sobre las que quieren ejercer funciones o competencias soberanas. Y eso va a seguir siendo así en el futuro. Si nos planteamos la idea, vamos a modificar el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde se recoge la competencia, etcétera, etcétera, eso es un objetivo político, legislativo, ciudadano, que en realidad cuyo horizonte vamos a tener que desplazar bastante. Soy más partidario, como ha dicho uno de los ponentes, de aproximaciones cum grano salis a la idea de grandes evoluciones legislativas, tanto en el plano europeo, modificación de los tratados de la Unión Europea, descartadlo, no existe en estos momentos el contexto político-social adecuado, todo lo contrario, el contexto político-social se está empeorando en el futuro inmediato. El horizonte a corto y a medio plazo en la Unión Europea no es el de grandes acuerdos, por la gran polarización, la misma polarización política que vivimos tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. La podemos ver en los Estados Unidos, pero también la podemos ver en el conjunto de estados dentro de la Unión Europea. Grandes procesos de reformas como las que se han llevado a cabo de los tratados van a ser muy difíciles de conseguir en el medio plazo. ¿De acuerdo? Hay que descartarlas. Hay que ser mucho más realistas. Se ha creado una agencia, la Autoridad Europea para la Reacción, Operación de Protección de alertas sanitarias, etc. Bueno, a la JARE, ¿no? Está bien, es una buena aproximación, es un cuerpo técnico. La Unión Europea, la Comisión, tiene que crear cuerpos técnicos relativamente solventes, mucho más independientes y autónomos. Conozco muchos funcionarios de la Unión Europea y no están allí porque han cabeceado mucho en el parque político. Están allí porque son buenos profesionales. en general. Entonces, eso, lo que en la Unión Europea habrá que buscar otras cosas. Y luego aproximaciones muy concretas, es decir, grandes procesos de reforma de la ley de sanidad, todas estas cosas. Comparto plenamente algunas de las reflexiones que se han hecho. Y esto está en los textos clásicos. Los Lócridas, ya, esto es Heródoto, creo recordar, y no voy a decir nada más, ¿no? Dice, la constitución de los Lócridas, lo decía Heródoto, era una constitución muy solvente. Entonces Heródoto decía que cualquier persona que iba allí a generar un procedimiento de modificación de las constituciones, las normas principales, iba con una soga, y en esa soga ya estaba atado el nudo. Si la reforma no salía adelante, la persona tampoco salía adelante. Entonces ya iba allí con la soga y el nudo hecho. Las modificaciones legislativas, sobre todo de gran calado, o hay mucho consenso, o es mejor hacer aproximaciones muy granulares a
a los elementos técnicos concretos, que al final es lo más difícil, porque los políticos no están pensando en los elementos técnicos de la legislación, sino en la capacidad de comunicación de cualquier modificación legislativa o iniciativa legislativa, una gran victoria electoral para las próximas elecciones. Y como las elecciones se hacen cada año, básicamente, siempre tenemos una, las locales, las autonómicas, las europeas, las estatales, no podemos estar buscando. Yo creo más en la sociedad civil, en la articulación, no de tantas agencias independientes creadas por los ministerios, que eso es una contradicción en sus propios términos, sino una generación de asociaciones civiles que puedan cumplir con esas funciones de orientación, digamos, gradual, o de orientación latente, o de orientación gracias a su prestigio de las políticas públicas. Y en todo caso, muchas gracias a todos los ponentes y a los organizadores de este acto, porque vale la pena, en ese sentido, tener esta conversación. Os recuerdo que se graba y lo podéis ver en el canal tanto de Federalistas como de la librería Bailón. Después editado. Y las precedentes, exacto.